Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Pinceladas de Amor. Deja que Jesús pincele tu corazón. Les habla el Padre Raúl Efrén Bedoya Gaviria y estaré aquí con ustedes para hablar un poco de nuestra fe cristiana, de los fundamentos de la fe católica, y que cada uno de nosotros podamos tener una apertura mucho más grande y podamos seguir conociendo bien lo que se refiere a nuestro cristianismo y a nuestro catolicismo. Por eso, mis queridos hermanos, sean bienvenidos y le pedimos al Señor en este momento para que derrame su gracia, su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de aquellos hermanos y hermanas que a esta hora del día nos sintonizan, nos siguen a través de esta su emisora Manantial de Amor. Un saludo también para todos aquellos que van de viaje, aquellos que nos sintonizan en su recorrido hacia sus trabajos o hacia sus casas. Bendiciones también para cada uno de ustedes, a cada uno de los hermanos que de diferentes sitios, de diferentes países nos siguen. Muchas gracias por seguirnos y qué bueno que estén con nosotros para analizar y para profundizar más sobre nuestra fe católica. Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por haberme comprado a precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor a cada uno. Si buscara una razón para amarte, sobran muchas porque tú has sido grande. Si buscara una razón para seguirte, sobrarían muchas más. Sobran muchas porque tú has sido grande. Si buscara una razón para servirte, sobrarían muchas más. Todo lo que está en mí te pertenece. A precio de amor mi ser fue rescatado. Mil razones tengo yo para exaltarte. Por ti, Dios, respiro hoy. Todo lo que tengo hoy tú me lo diste. Y toda mi vida entera, Señor, te he dado. Porque eres tú tan bueno y tan perfecto, tu amor me ha rescatado. Recibe, Señor, algo de lo que tú me has dado. Recibe mi vida, mi ser, todo lo que soy. A ti te pertenece. Si buscara una razón para adorarte, sobran muchas porque tú has sido grande. Si buscara una razón para glorificarte, sobrarían muchas más.
Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, aquí estamos para compartir con ustedes en este día, compartir lo que a cada uno de nosotros tal vez nos hace falta meditar, reflexionar y orar. Por eso, en el día de hoy quisiera compartir con ustedes lo fundamental de la doctrina cristiana, porque aunque muchos de nosotros nos llamamos cristianos, a veces no sabemos por qué. Nos llamamos bautizados, nos llamamos católicos, precisamente porque quizás un día nos llevaron allí al bautizo, tal vez nos llevaron a alguna que otra misa de niños. Tal vez muchos de ustedes han estudiado en un colegio religioso o hicieron la primera comunión y ahora vamos a la iglesia en bodas, en bautizos, en comuniones, en funerales, mirando el reloj a ver cuándo se termina la celebración. Pero si alguien que lo ignoras todo sobre el cristianismo nos preguntara: tú que eres cristiano, explícame lo fundamental del cristianismo, del catolicismo, ¿qué le responderías? ¿Qué le responderíamos, hermanos, a esos? ¿Tendríamos algo que responderle o le miraríamos a veces con un gesto como de asustados y buscaríamos una excusa para no entrar en el tema? Y a veces nos sucede así, hermanos. Nos preguntan ¿por qué eres católico? ¿Por qué eres cristiano? Y como que nos quedamos mudos, como que no somos capaces de responder a esos hermanos. Y bueno, por si alguien no quisiera encontrarse en esa situación sin tener gran cosa que decir, entonces en este día, en este programa, hermanos, pues vamos a tratar de hacer una breve síntesis de la doctrina cristiana. Esa doctrina cristiana que cada uno de nosotros de pronto desconoce. Podríamos decir esa doctrina que es sustancialmente fiable. Y si de paso en cada uno de nosotros encontramos algo que de pronto se nos había olvidado, que bueno, entonces saber nuestra respuesta y entonces así dar, como dice el apóstol Pedro, razón de lo que creemos, razón de nuestra fe. Por eso es bonito, es bueno cuando cada uno de nosotros nos interesamos en ello, cuando nos interesamos por estudiar los fundamentos de nuestra fe, de la doctrina que cada uno de nosotros profesamos. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que como bautizados, como cristianos, creemos en un solo Dios. Ese Dios que es personal, infinito y eterno, en cuya naturaleza única distinguimos tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese Dios es Dios de amor. Y el amor es la relación dinámica entre las tres personas. Es decir, no son tres dioses, sino uno solo. Y ese es lo que nosotros llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es creador y crea por amor. Dios crea de la nada, es decir, no a partir de algo preexistente, un cosmos ordenado, jerárquico. El universo, por tanto, es finito y tuvo un principio y tendrá un fin. El espíritu es superior a la materia y la materia se subordina al espíritu, pero no como dos ámbitos separados y mucho menos enfrentados, como defiende precisamente la doctrina del dualismo. La materia refleja el espíritu y está penetrada por él. La creación es espiritual y material a un tiempo y ambos ámbitos
comparten un fin único y común. Y ese Dios crea seres espirituales, que la tradición llama ángeles, y seres materiales en sus tres reinos, el mineral, el vegetal y el animal. Pero crea además un ser que participa tanto del espíritu como de la materia, porque está compuesto por un alma espiritual que anima y un cuerpo material. Ese ser es el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Es el encargado por Él de colaborar en la terminación del buen fin de la creación, para lo cual Dios entonces le dota de libertad. Esa libertad podríamos decir, hermanos, que es la marca, junto con su alma inmortal, de su creación a imagen y semejanza de Dios. Por eso, entonces, nosotros seguimos afirmando que Dios es eterno. Eso significa que no tiene principio ni tiene fin. El espíritu creado es precisamente creado, lo que significa que tiene un principio, que es su creación, pero una vez creado no tendrá fin. El alma humana, en tanto que ese espíritu, participa de esa eternidad. Es por tanto inmortal. El alma no es preexistente, sino que es creada por Dios y unida a cada nuevo cuerpo en el momento mismo de su concepción. Tanto el ángel como el hombre han sido creados libres, porque la libertad es la cualidad esencial del espíritu, y esa libertad es radical, por lo que permite incluso rebelarse contra el Creador, sin lo cual no sería una verdadera libertad. Y Dios respeta absolutamente la libertad de sus criaturas, incluso si ella implica su negación a servirle. El hombre es creado por Dios en un mundo en el que no existe el mal, y por tanto en un mundo sin dolor y sin muerte. Dios le encarga cuidar de ese mundo, conducirlo a su finalidad, que es su reintegración en el reino de Dios al final de los tiempos. Pero recordemos cómo el mal existe ya en el ámbito del espíritu. ¿Por qué? Porque un ángel, en uso de esa libertad radical, ha caído en la soberbia, se ha levantado contra Dios y ha arrastrado con él a una parte de los seres espirituales a los que Dios ha condenado por esa opción, que es eterna, en la medida en que el espíritu, al contrario que la materia, no está sometido al devenir, al cambio, y por tanto sus acciones son por naturaleza irrevocables. Ese ángel caído pretende arrebatar a Dios su creación humana, por lo cual engaña al hombre, le induce a la soberbia, haciéndolo precisamente brotar en el afán de conocer el bien y el mal, en la promesa de que eso le convertirá o se convertirá en Dios. Y el hombre cae en pecado de soberbia y es también condenado por Dios, pero a diferencia del ángel, su condena no es irreparable, pues el hombre ha caído por engaño, y por eso entonces Dios deja abierta para el hombre una puerta que se llama la puerta de la redención. Sin embargo, la naturaleza del hombre queda dañada. ¿Por qué queda dañada? Pues queda dañada por el pecado de la soberbia, el pecado que nosotros llamamos original. Y ese daño se transmite a toda la estirpe humana, de modo que cada nueva alma humana se une al cuerpo, llevando consigo la marca del pecado original. Y esa marca oscurece el alma y le hace susceptible de dejarse dominar por el mal, pero no ciega su razón y su libertad, por lo que el hombre sigue siendo plenamente libre para ejercer sus opciones, para distinguir el bien del mal y para optar por uno o por otro, por lo cual es plenamente responsable de sus actos y de sus consecuencias. El mal, por tanto, hermanos,
entra al mundo por una acción libre del hombre. Es el hombre quien da entrada al mal en su mundo, y será por tanto también el hombre quien deberá expulsarlo de él. Es el mal uso de la libertad humana lo que produce el mal en el mundo. El mal, mis queridos hermanos y hermanas, el mal no es creado ni querido por Dios, sino que es producto de la libertad del hombre. Y Dios, recuerden, respeta absolutamente esa libertad hasta sus últimas consecuencias, sin lo cual entonces no sería libertad. Si Dios nos hiciese buenos por decreto, la libertad y con ella la imagen divina en el hombre quedaría destruida. Dios ha hecho al hombre libre, nunca se contradice en sus decisiones. Es el hombre quien tiene que comprender las consecuencias del mal uso de su libertad y actuar en consecuencia. Entre tanto, el mundo y con él el hombre queda sometido al dolor, a la muerte, que son la consecuencia precisamente del mal. Pero el hombre, debilitado por el pecado, es incapaz por sus propias fuerzas de enfrentarse al mal y vencerlo, por lo cual Dios le confiere una ayuda muy grande, y de esa ayuda les voy a hablar en un momento. Delante de ti, que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en mí. Es esa luz, la luz de Jesús. Tus promesas son sagradas, Señor, y tú dijiste: yo soy la luz del mundo. Esa luz que hoy quiere inundar nuestro corazón, esa luz que quiere iluminar nuestro camino. Ven, Señor, ve delante de cada uno de nosotros, ilumina todo lo que hagamos, ilumina todo lo que digamos, que nuestro pensamiento, Señor, sea irradiado por tu luz divina. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que ser irradiados por esa luz divina, por la luz que es precisamente la que Dios continuamente nos quiere regalar. Y por eso, como estábamos reflexionando hace un momento, hay entonces una gracia muy especial. Está precisamente la gracia. La ayuda que el Señor nos da es la ayuda de la gracia, que es un don absolutamente gratuito de Dios. Es decir, nos hace partícipes en alguna medida de la vida divina y nos ayuda a enfrentarnos al mal. Y si bien su acción no es permanente, sino que requiere de nuestra aceptación,
requiere de nuestra voluntad para mantenerla. Sin esa aceptación y esa voluntad, el mal vence en nosotros. El estado de gracia es el estado del hombre libre de pecado, sometido a la voluntad de Dios. Cuando el hombre no acepta la gracia o su voluntad de mantenerla, entonces flaquea. Y cuando flaquea, sobreviene el pecado. Y cuando viene el pecado, entonces estamos sometidos al mal. La vida del hombre es, por lo tanto, una lucha permanente entre el bien y el mal, en la cual es auxiliado por la gracia divina, esa gracia que requiere de la voluntad del hombre, y se produce de este modo una como sinergia entre la acción de Dios, la gracia, y la acción del hombre para conservarla, para acrecentarla, sin la cual es el mal el que va a dominar. La ley divina tiene su reflejo en la conciencia humana, que conoce espontáneamente lo que está bien y lo que está mal, por lo cual entonces la acción humana es libre y responsable a pesar del pecado original. El bien y el mal no dependen de las circunstancias de tiempo y lugar. Dios ha señalado de una vez por todas y desde el principio lo que está bien y lo que está mal. Y ese designio es inamovible. Al igual que existe el bien, existe también lo que intrínsecamente es malo, en contra de lo que afirma precisamente el relativismo moderno. Y puesto que la razón humana puede quedar oscurecida por el mal, entonces ¿qué hace Dios? Pues Dios ha dado al hombre una guía para comportarse. Podríamos llamarla guía de comportamiento, para que tenga siempre presente un modelo de conducta, modelo que condensa la acción justa y conforme a la voluntad de Dios. Y ese modelo es el Decálogo. Ese Decálogo que es formulado por el Catecismo de la Iglesia Católica de la siguiente manera. El Decálogo es la ley de Dios. Y entonces nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: amarás a Dios sobre todas las cosas. No dirás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falsos testimonios. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y no codiciarás los bienes ajenos. Y estos 10 mandamientos se condensan entonces en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Puede decirse entonces que el primero de estos 2 resume los 3 primeros del Decálogo y el segundo los 7 restantes, en la medida en que el verdadero amor al prójimo excluye cualquier acción que pueda dañarle y que el Decálogo, es decir, los mandamientos, resume en los otros 7 indicados. Pero ni siquiera llevando una vida de estricto respeto a estos mandamientos sería posible para el hombre alcanzar su última finalidad, que es el bien infinito, es decir, Dios mismo, pues dice la palabra que nada impuro puede alcanzar a Dios. Y el alma del hombre permanece impura por el pecado original. Por ese motivo, Dios ha previsto el modo de limpiar esa impureza, a fin de que el hombre pueda alcanzar la bienaventuranza, el gozo eterno de Dios. Y ese modo es la redención del género humano. No sigas, no sufras más. Y por más que te alejes, y por más
pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Por eso será, mis queridos hermanos y hermanas, que entonces es Dios el que nos redime. Él mismo es el que ha pagado el precio a ese pecado, a eso que nos esclavizaba. Nosotros mismos no podemos pagar nuestra libertad. No podemos redimirnos a nosotros mismos, porque el precio es demasiado alto y la ofensa es tan grande que el precio no puede ser otro que precisamente el sacrificio del propio Dios, que con su muerte en cruz nos ha rescatado y nos ha dado la libertad. Es decir, Dios se hace hombre y muere por nuestra libertad, ofrece su muerte a cambio de nuestra vida. De ahí que la redención solo es posible a través de su preciosa sangre. Para redimirnos, por tanto, Dios debe primero encarnarse, hacerse hombre, y Dios escoge un pueblo para su encarnación. Ese pueblo es el pueblo judío. Lo saca de la esclavitud, le da una ley, suscita profetas, castiga a su pueblo cuando se aparta de la ley, vuelve y lo perdona cuando se arrepienten de ello, y de ese modo, durante muchas generaciones, se forma en el pueblo judío la conciencia de ser el pueblo elegido. Ese pueblo que va buscando la salvación. Y de ahí se prepara el nacimiento que traerá al Salvador. Será una virgen, porque ninguna generación humana puede tener un Dios como fruto. Una virgen de Israel acepta traer a Dios al mundo. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y por obra del Espíritu Santo, pues Dios no puede ser engendrado por varón, es Dios mismo, Espíritu Santo, quien engendra a Dios Hijo en el vientre de una virgen. Y Jesús es pues Dios verdadero y hombre verdadero, dos naturalezas, divina y humana, actuando unidas en una sola persona. Si Jesús no fuese Dios, de nada hubiera valido su sacrificio, y si no fuese hombre, el sacrificio no habría existido. Durante muchos siglos tuvo que defender la Iglesia, hermanos, esta doble naturaleza frente a muchas herejías que precisamente quería negarla. Pero Israel esperaba un Mesías que tomase las armas contra los invasores romanos, que liberase a los judíos de la dominación, que derrotase a todos sus enemigos, haciendo de Israel un pueblo poderoso y temible. Es decir, Israel no esperaba un Mesías como nosotros lo conocemos, humilde, venido al mundo para sufrir, para perdonar. Por eso el pueblo no lo reconoció, a pesar de que así lo había anunciado por medio de los profetas. El varón de dolores que habla el profeta Isaías no lo reconoció y le llevó entonces a la muerte. Y Jesús sufrió, murió verdaderamente, un sufrimiento atroz, una muerte terrible, pero todo eso lo hizo
por obediencia al Padre. Y el Padre lo resucitó al tercer día, como está escrito, y con su resurrección venció la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre el hombre, porque el hombre puede pasar a través de ella a la vida eterna. De ahí, hermanos, la resurrección es el hecho capital del cristianismo de cada uno de nosotros. Sin resurrección no hay cristianismo. La resurrección abre la puerta del gozo eterno de Dios a las almas de todos los justos fallecidos antes de la venida del Redentor, que por el pecado original no tenían acceso a ese fin último. Y a eso se refiere precisamente el credo, con esa partícula que dice que descendió a los infiernos. Pero Jesús, tras su resurrección, sube al cielo y ocupa un lugar a la derecha del Padre. Es decir, proclama su señorío sobre el universo, la historia y la iglesia. Cristo es Señor. Y Cristo, como Señor, posee todo poder en el cielo y en la tierra. Con su muerte y resurrección, Jesús limpia nuestras culpas y nos da la oportunidad de alcanzar nuestra última finalidad. ¿Cuál es esa? El gozo eterno de Dios. Y a partir de ese momento, alcanza esa finalidad, depende solo de nosotros mismos, de que decidamos hacer nuestros los frutos de la redención, es decir, de que cumplamos la ley, de que cumplamos los mandamientos, de que verdaderamente nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, que seamos capaces de perdonar a los enemigos, que seamos capaces de practicar las virtudes precisamente que el mismo Jesús nos enseñó que practicáramos. Esas virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, esas virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que por fe nosotros creemos en Dios, creemos en su revelación y por la esperanza confiamos en alcanzar la vida eterna, porque la caridad es el amor a Dios y al prójimo que nos impulsa a obrar en consecuencia. Aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará. Aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará. Aunque parezca que sordos y ciegos
Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bueno, yo creo que durante esta mañana, este día, pues hemos reflexionado acerca de algunos puntos esenciales de nuestra fe cristiana y católica. Les invito para que siempre podamos seguir reflexionando, meditando sobre ello y así podamos dar razón de nuestra fe. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros, gracias por seguirnos y les doy mi bendición en este día. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja, que Él los cuide de todo mal y de todo peligro y que socorridos allí en el manto purísimo de la bienaventurada Virgen María, ustedes puedan alcanzar todos los méritos de su Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta un próximo programa de Pinceladas de Amor. Deja que Jesús pincele tu corazón. Hay circunstancias en nuestras vidas que muchas veces nos pueden llevar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Lo sentimos tan distantes y tan ausentes ante la muerte de un ser querido, ante un fracaso en la vida, ante una enfermedad, un problema, una adversidad. Con facilidad le echamos la culpa a Dios. Creemos que se ha olvidado de nosotros. Creemos que se ha alejado. Cuando más débiles nos sentimos, pareciera que Dios se pierde entre las nubes. Sin embargo, Dios nos ama y en los momentos más difíciles Él nos acompaña. En este momento es Él quien te va cargando, es Él quien te va fortaleciendo. Somos nosotros los que dormimos y los que no sentimos su presencia. Alabado seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Dame la fe para descubrirte. Una noche soñé que caminaba con el Señor y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la arena, una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas y dije a mi Señor, ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Dios te ama, no porque seas bueno. Dios te ama porque Él es bueno. Dios te ama porque Él te creó, te redimió y ha enviado su Espíritu
para que tengas vida. No importa cuáles sean las circunstancias, el amor de Dios es grande. Solamente basta que sintonices con Él, que te dejes amar, que te dejes cargar, que te dejes conducir. En este momento experimenta su presencia y su amor. Un amor grande, enorme, un amor que sana toda enfermedad y cicatriza toda herida. Recibe su amor en este momento y comienza a experimentar esa paz que solo Él te puede dar. Bendito seas. Que caminaba con el Señor y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Había dos tipos de huellas en la luz, una era mía y la otra del Señor. Al aparecer la escena final, vi en los momentos más difíciles